Este fin de semana, Estados Unidos y Colombia se enfrascaron en un conflicto diplomático debido a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Tras horas de tensión, Gustavo Petro cedió a los anuncios y a las deportaciones de Donald Trump, pero dejó en claro que sus connacionales no deben de ser tratados como criminales. Mientras que en México los legisladores analizan las acciones que tomarán para contrarrestar al gobierno de los Estados Unidos. Le vamos a tener todos los detalles de este enfrentamiento entre Colombia y los Estados Unidos y lo que dicen acá en México los legisladores y la presidenta Claudia Sheinbaum de gira de fin de semana. Le vamos a tener todos los detalles. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, el gobierno de los Estados Unidos y el de Colombia protagonizaron una discusión por la deportación de migrantes. El conflicto diplomático subió de tono e incluso hubo amenazas de aranceles. Sin embargo, Gustavo Petro cedió ante el presidente Donald Trump. La crónica es de mi compañero Jorge Montiel. Este fin de semana estalló una crisis diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. El domingo, el presidente Gustavo Petro se negó a aceptar 2 vuelos de migrantes colombianos deportados de Estados Unidos, argumentando que no fueron tratados de manera digna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la medida ya había sido autorizada por Petro, pero se retractó cuando ya estaban en el aire. Este hecho provocó la furia de Donald Trump, quien de inmediato aplicó una torre de aranceles y sanciones contra el país latinoamericano. El republicano impuso un arancel del 25% a todas las importaciones colombianas y lo elevaría a 50% en una semana. Asimismo, aplicaría restricciones migratorias, sanciones financieras y bancarias, inspecciones exhaustivas tanto a ciudadanos colombianos como a mercancías. Con estas medidas, el gobierno estadounidense buscaba presionar a Colombia para cumplir las normativas internacionales relacionadas con la deportación de migrantes deportados. Petro no se quedó con los brazos cruzados e intentó pagar con la misma moneda. Le ordenó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%. Ante la situación, el expresidente Iván Duque calificó la respuesta como un acto de tremenda irresponsabilidad que pone en riesgo los canales diplomáticos y comerciales que han tenido ambas naciones. En contraste, el expresidente Ernesto Samper Pizano respaldó al primer mandatario en lo que respecta a un trato más digno a los ciudadanos que sean deportados desde suelo estadounidense. El tratamiento que le está dando el nuevo gobierno de Trump a los migrantes latinoamericanos es inhumano e indigno. Es inhumano porque no pueden perseguir a las personas como animales. Desde la época de las redadas nazis contra los judíos en la Segunda Guerra no se veía un tratamiento a las personas de esta naturaleza. Sin embargo, más tarde, el choque diplomático quedó arreglado después de que el presidente colombiano acabara cediendo a las presiones de Trump. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. Por último, el gobierno de Colombia puso a disposición el avión presidencial para facilitar el retorno digno de sus connacionales que iban a llegar el domingo a la ciudad de Bogotá. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y ante esta situación, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el titular pro tempore de los estados latinoamericanos y caribeños, que es ella misma, Xiomara, la presidenta hondureña, convocó a los países que integran la CELAC a una reunión urgente para atender la crisis migratoria.
La reunión se realizará el jueves 30 de enero y será en un formato híbrido, es decir, virtual y presencial. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó hablar del conflicto diplomático entre Colombia y los Estados Unidos. Desde Puerto Escondido, dijo Claudia Sheinbaum que se tiene que informar bien para dar su punto de vista, aunque recalcó que se deben respetar la soberanía de todos los países y los derechos de los migrantes. En cuanto a la relación entre México y Estados Unidos, la presidenta consideró que nuestro país está obligado a tener una buena relación con el gobierno de Donald Trump. Así lo comentó. Con respeto a nuestra soberanía y respeto entre los pueblos y las naciones, estamos obligados a tener una buena relación. Gracias. Y mañana vamos a platicar ya de las particularidades. Ayer mandó un fuerte mensaje hacia Estados Unidos de que Estados Unidos no sería lo que es. Nuestros hermanos migrantes son personas de bien, trabajadores, que hacen mucho por la economía de México y la economía de Estados Unidos. Y mientras todo esto pasaba, el presidente Donald Trump hizo oficial el cambio de nombre al Golfo de México por el del Golfo de América. El Departamento del Interior detalló que este cambio reafirma el compromiso de la nación de preservar el extraordinario patrimonio de Estados Unidos y garantiza que las futuras generaciones de estadounidenses celebren el legado de sus héroes y sus bienes históricos. Y otra de las acciones de Donald Trump fue una primera redada contra inmigrantes en Puerto Rico. Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos llevaron a cabo este operativo en la zona de Barrio Obrero en San Juan. De acuerdo con las autoridades, esto sirvió para identificar y detener a personas que representan una amenaza. Y respecto a estas redadas de Estados Unidos y la expulsión masiva de inmigrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a los mexicanos que radican en Estados Unidos. Dijo que los connacionales son quienes sostienen la economía estadounidense y se comprometió a defender en todo momento al pueblo de México. Así lo dijo. Pero que se oiga bien y que se oiga fuerte, las y los mexicanos allá sostienen la economía de los Estados Unidos, en el campo, en los servicios, en todos lados. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que se vaya a ayudar. Así que van a recibir siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y si regresan a México, regresan con nuestros brazos abiertos para darles todo lo que se merecen, porque son generosos, solidarios, como es el pueblo mixteco y todos los pueblos de nuestro país. Y pese a las políticas de Donald Trump, este domingo, una nueva caravana de inmigrantes salió de la frontera sur de Chiapas rumbo a los Estados Unidos. En caso de no poder cruzar a la Unión Americana, ven a México como una alternativa para evitar el retorno a sus lugares de origen. Y senadores del Partido Acción Nacional manifestaron su preocupación ante la ausencia de un plan integral en México para atender áreas cruciales como migración, seguridad y comercio ante la llegada de Donald Trump. La bancada del PAN reiteró la importancia de un diálogo abierto y efectivo del gobierno con el Congreso y exigió que se comparta información clara y oportuna sobre las estrategias que se aplicarán. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, arremetió en contra del PAN y el PRI por no cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al conflicto con el gobierno de los Estados Unidos. El PRI y el PAN, en su mezquindad, en su ruta política de regatear el apoyo a la doctora en este momento cuando más necesitan nuestros paisanos que estemos unidos, que de manera conjunta como Bloque México enfrente las necesidades que ellos pueden tener del otro lado de la frontera y de este lado de la frontera, regatearon el apoyo. Y eso lo hemos dicho durante toda la semana en esta gira. Eso para nosotros se llama traición. Traición a los paisanos, a los casi 40 millones que están en el otro lado de Estados Unidos. Traición al pueblo, el no ser patriotas y no entender el momento en el que estamos viviendo y sobre todo el pretender con esto
sacar dividendos políticos, pero estamos seguros, tenemos claro que la gente está viendo lo que están haciendo. Mientras tanto, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, prevé cambios en la Constitución para evitar una posible invasión de Estados Unidos a México y combatir el crimen organizado, que es lo que pretende hacer Estados Unidos. Bueno, no necesariamente invadir, pero sí contrarrestar a los cárteles de la droga, particularmente a los que producen fentanilo, con esta designación de organizaciones criminales. Dijo que, bueno, están a favor de que haya una lucha frontal contra las organizaciones criminales, Ricardo Monreal, pero que nunca van a aceptar que se les categorice como terroristas. Es decisión de la mayoría calificada del Congreso de la Unión acompañar en todas las acciones que considere pertinente la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo cuáles? Es muy buena pregunta. Por ejemplo, en la modificación de leyes que sean convenientes en materia migratoria, en materia de soberanía nacional, en materia de reforzamiento y profundización de la independencia de México. En la materia de no aceptar injerencia, invasión de ningún país, de ninguna especie. Y también en materia de reasignación presupuestaria, si es necesario. Por último, confirmó que Morena buscará a legisladores de Estados Unidos para contrarrestar las acciones del gobierno de Donald Trump como migración, aranceles y seguridad. La medida, dijo Monreal, se analizará una vez que se reanuden las sesiones en el Congreso de la Unión el 1 de febrero. Vaya mensaje el de Donald Trump con respecto a Colombia. Gustavo Petro, el primer presidente que rechaza los vuelos que llegan a su país con inmigrantes deportados por Estados Unidos. Y bueno, pues la respuesta fue inmediata de Marco Rubio, el secretario de Estado, y del presidente Donald Trump: cancelación de visas de altos funcionarios, cierre de expedición de visas para ciudadanos colombianos que quieren viajar a los Estados Unidos y aplicación de aranceles empezando con un 25%. Bueno, pues fue cuestión de minutos o de horas para que Gustavo Petro, que es un presidente de izquierda de Colombia, pues reculara, diera marcha atrás a esa solicitud de regresar los migrantes de Estados Unidos a México, a Colombia, es decir, de aceptar este vuelo con migrantes colombianos. Y bueno, los tuvo que aceptar y además tuvo que enviar un comunicado explicándole al pueblo colombiano que, bueno, pues su gobierno había llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para recibir a estos migrantes y que la relación volvía a la normalidad. Ya después las amenazas se disiparon con respecto al tema de los aranceles. Pero bueno, es un mensaje sin duda alguna para el mundo, para los principales socios comerciales y con quienes tiene más relación Estados Unidos, que es México y Canadá, sus socios en el TEMEC, pero sobre todo México, a donde, pues nos guste o no, van a llegar a regresar muchos migrantes. No sabemos la cantidad, cientos, miles o decenas de miles o cientos de miles, porque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se dice que estaría esperando por lo menos 500,000 de deportados de Estados Unidos a México, de nacionalidad mexicana, no el tercer país seguro o el Quédate en México, que involucra a pues migrantes de otras nacionalidades o a personas de otras nacionalidades, hablando solamente de los mexicanos. Es decir, que pues el gobierno tendrá que recibir, como dice Claudia Sheinbaum, la presidenta, con brazos abiertos a los mexicanos, pero sobre todo planear una estrategia más allá de integrarlos a los programas sociales y de darles subsidios o de recibirlos momentáneamente en albergues que estén en la frontera o de pedirle a funcionarios de todas las dependencias federales que envíen a la frontera norte con los Estados Unidos a algunos de sus funcionarios para atender precisamente a los migrantes. Deberá haber una estrategia mucho más planeada, más de largo plazo, pensando en cómo van a integrarse a la sociedad, a la actividad económica, a la economía de nuestro país, a la actividad laboral, estos migrantes, y cómo se va a resolver todo el asunto de la migración, que sin duda alguna es la principal preocupación que hoy tiene México con respecto a la relación con Estados Unidos. Sí en los aranceles, sí el tema de seguridad, sí el tema de soberanía y de
pues mantener esta independencia y no permitir a Estados Unidos pues que llegue con sus tropas a combatir, por ejemplo, a los cárteles de la droga, que bueno, ese es un tema que quizá el gobierno de la presidenta Sheinbaum sí debería dejarse ayudar, no necesariamente permitir que lleguen las tropas del ejército estadounidense o las fuerzas del orden de los Estados Unidos a combatir en territorio nacional a los grupos criminales, pero sí con más inteligencia, compartiendo información que al parecer sí se está haciendo por parte de la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, con las Fuerzas Armadas sí hay mayor disposición a colaborar con las agencias de Estados Unidos de seguridad, pues para resolver temas de narcotráfico y para dar golpes más certeros a los campos de la droga, pero bueno, sería para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, más que un tema realmente de soberanía y de invasión, sería políticamente y de imagen, pues algo terrible para el gobierno en turno, por eso están tratándose de blindar que llegara un grupo de integrantes de la Marina de los Estados Unidos, del Ejército, pues a territorio nacional, a Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Que ahora tiene tantos problemas el gobernador Rubén Rocha con las solicitudes y los reclamos sociales muy puntuales respecto de lo que está sucediendo en este estado. Pues, por ejemplo, allí, ¿no? Que un escuadrón del Ejército, de la Marina de los Estados Unidos llegara a combatir a los cárteles de la droga sería terrible, terrible para la imagen del gobierno mexicano. Por eso, entre otras cosas, es que no quieren y están hasta queriendo cambiar la Constitución para evitar lo que le llaman una invasión, que no sería propiamente, o será una invasión suave, como lo han calificado algunos medios de los Estados Unidos. En fin, es un tema con el que tendrá que lidiar con esa amenaza, con esa presión de Estados Unidos, el gobierno mexicano, pero sobre todo, pues tendría que ser más estratégico y no ser como un Gustavo Petro, porque ya Trump fue claro, no hay cooperación para resolver el tema de la migración. Bueno, pues ahí vienen los aranceles el día 1 y ahí vienen las cancelaciones de visas de altos funcionarios, que eso debería preocuparle mucho a la 4T, porque la mayoría de sus funcionarios, incluidos los Fernández Noroña y los del gabinete de Claudia Sheinbaum, bueno, los familiares de todos los altos funcionarios de la 4T, los secretarios de Estado, muchos de ellos viven en Estados Unidos, tienen a sus hijos o hijas estudiando en Estados Unidos. Bueno, los hijos del expresidente López Obrador, ¿no? ¿Se acuerda de Gonzalo López Beltrán, de José Ramón López Beltrán? Vivían en Texas y en California, ahora viven en México y se dice que la instrucción es que pues mejor ya no vayan a los Estados Unidos, por lo menos durante el mandato de Donald Trump. Pero bueno, así muchos otros de los familiares de los funcionarios de la 4T, de los legisladores, pues están allá. Entonces, ahora sí que cuidadito, ¿no? Que pongan sus barbas a remojar con respecto a cómo tratan a Estados Unidos y a Donald Trump, porque no les van a revocar sus visas y ya no podrían visitar a sus hijos, o al revés, sus hijos ya no podrían ir a Estados Unidos a terminar sus estudios o a trabajar, en fin, que no está mal, a ver, no está prohibido, pero como pregona la 4T que el nacionalismo y que el humanismo mexicano y que México lo tiene todo, que México es el que ha hecho Estados Unidos y su economía la sostiene y todo eso, bueno, pues como para qué querrían seguir yéndose a los Estados Unidos a estudiar. No me refiero por un tema de necesidad como se van la mayoría de los migrantes, sino a estudiar, a vivir, es más, a vacacionar, de shopping, como se van todos los funcionarios bueno, muchos de los funcionarios y familiares de la 4T. Así que bueno, pues ahora se estará convirtiendo hasta para estos funcionarios, pues políticamente incorrecto viajar a los Estados Unidos a disfrutar de ese capitalismo salvaje como lo tienen considerado los izquierdistas o quienes se consideran de izquierda tanto en México como en Latinoamérica, los Estados Unidos. Pues sí, pero todos van para allá, todos quieren ir a vacacionar allá o a estudiar o a vivir. Así las incongruencias de la política mexicana. ¿Ustedes qué opinan?